El tema de la autoridad afecta cada aspecto de la vida del ser humano. Influye en nuestra adoración diaria, nuestra predicación, nuestra misión, nuestra teología y también nuestra ética. En la sociedad moderna, especialmente a nivel occidental, vivimos en un mundo secularizado y humanista, donde el hombre es el centro de atención. Esto es algo que nos lleva a preguntarnos, ¿existe una autoridad superior al ser humano? Y el libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 18, Jesús responde diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús aquí está diciendo que tiene toda la autoridad del mundo. Y este será el tema que estudiaremos en el bosquejo de la lección de esta semana, la autoridad de Dios y de las Escrituras. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4 que tiene como título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. En el bosquejo de esta semana veremos dos asuntos. En primer lugar, fuente de autoridad externa y en segundo lugar, fuente de autoridad bíblica. Y antes de poder hablar de estas dos fuentes necesitamos definir el concepto, el significado de autoridad, porque esto es muy importante para nuestra relación con Dios y con su palabra. La autoridad es el privilegio de primacía que se reconoce en la influencia. En otras palabras, ¿qué es lo que más influye en nuestras vidas? Entonces ahora sí vamos al primer asunto de la lección de esta semana, que es fuentes externas de autoridad e influencia interpretativa. Vamos a la primera de ellas, es la tradición. Hemos estudiado esto en la lección de esta semana. ¿Qué es la tradición? Podríamos decir que la tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, creencias históricamente formadas y que se transmiten de generación en generación. Ahora, en el tiempo de Jesús existían varias tradiciones. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 15 y el versículo 3, Jesús reprendió a los escribas y fariseos por quebrantar el mandamiento de Dios por su tradición, así dice la Biblia. Lavarse las manos era una buena costumbre, pero jamás podría ponerse en el mismo nivel del mandamiento sagrado. Y según Marcos, el capítulo 7 y el versículo 13, jamás se debiera invalidar la palabra de Dios por la tradición. En resumen, si alguna costumbre o tradición entra en contradicción con la Biblia, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice Hechos, capítulo 5 y el versículo 29. Otra fuente externa de interpretación es la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Existen personas experimentadas. La experiencia es el conocimiento de algo, habilidades que se adquieren a lo largo de la vida. La pregunta es, ¿será que yo puedo colocar la experiencia como fuente autoritativa de mi vida? Nosotros podríamos responder sí y no. Es sí si esta experiencia es influenciada y moldada por las Escrituras, por la palabra de Dios. Y es no si apenas esta experiencia es fundamentada en mi parecer humano, en mi experiencia humana, en mi diario vivir y en lo que yo he vivido a lo largo de toda mi vida. Un ejemplo claro de este concepto es la experiencia de muchos fariseos que conocían las Escrituras, leyeron por muchos años las Escrituras y muchos de ellos inclusive eran especialistas en el texto bíblico, pero la vida cristiana no se trata apenas de una experiencia con la teoría de la palabra, se trata de una experiencia con el Dios de la palabra, el Dios que inspiró la palabra. Otra fuente externa de autoridad es la cultura. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Una tarea importante es hacer una distinción entre principio bíblico y costumbre. El principio bíblico es la revelación de Dios a todas las personas y trasciende el tiempo, el espacio y también la historia y la geografía. En otras palabras, los principios bíblicos son aplicables a todas las personas en cualquier momento, en todos los lugares. Y así que, por otro lado, nosotros vemos la cultura. ¿Qué es la cultura? El término cultura
proviene del latín cultus y hace referencia al cultivo del espíritu humano y también las facultades intelectuales del hombre. En otras palabras, es la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan de acuerdo al medio donde crecieron. Elena de White dice que los seguidores de Cristo deben separarse del mundo en dos asuntos, en principios y en intereses. Sin embargo, no se deben aislar del mundo. Jesús mismo se mezclaba con las personas, pero en vez de ser influenciado por la cultura de aquel tiempo, él influenció la cultura con los principios del reino de Dios. Hay un texto bíblico que está en el libro de Juan, el capítulo 17, y allí dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un segundo asunto en la lección de esta semana es la autoridad bíblica. En los últimos días, mientras los vientos del posmodernismo intentan reemplazar la autoridad del texto de las Escrituras con el subjetivismo pluralista, Dios tendrá un pueblo en la tierra que, según Elena de White, mantendrá la Biblia y la Biblia. Es una expresión bien conocida. Existen entonces principios hermenéuticos básicos en la aceptación de la autoridad formativa y normativa de la palabra de Dios. Un principio fundamental es la exclusividad bíblica, conocida también como la sola escritura. Y este principio tiene 4 importantes características. La primera característica es que la escritura interpreta la escritura. En segundo lugar, la suficiencia de la escritura. En tercer lugar, la unidad de la escritura. Segunda de Timoteo 3:15 y 16 refuerza este principio. Y en cuarto lugar, toda la escritura. Esta última característica, toda escritura como es conocida, es importante porque casi todas las herejías y distorsiones se generan en la tendencia a reducir la amplitud de la verdad bíblica a solo uno de sus muchos aspectos. En la mayoría de estos casos, el problema está en la parcialidad de presentar solo una cara de la moneda. Jesús respondió las tentaciones con un escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí dice toda palabra, no apenas de algunas palabras. La doctrina tiene que estar fundamentada en toda la palabra de Dios. Y la autoridad de las Escrituras abarca todo el contenido de la Biblia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Las Escrituras no han recibido su autoridad de la Iglesia, ni son legitimadas por la comunidad científica o por nuestra experiencia humana. La credibilidad de las Escrituras se deriva de la inspiración divina. Por lo tanto, solo la Biblia puede proporcionar un fundamento sólido para comprender nuestro propósito, nuestro destino, nuestra misión. Que Dios bendiga el estudio de su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de conocer tu palabra. Que tu palabra pueda iluminar nuestro camino, fortalecer nuestra fe y darnos el conocimiento para el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.